Muy buenas, yo soy Angélica Cosco Ramírez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. En este video voy a estar explicando lo que es el modelo OSI, cómo funciona a través de la simulación de un circuito de red. Para esta simulación se estará utilizando un circuito de red híbrida con un servidor. En esta red se combinan diferentes dispositivos de conexiones para conectar dispositivos en una red, ya sea con cable o inalámbrica, como por ejemplo el caso de la laptop, que está conectada de forma inalámbrica, y las pues están conectadas de forma cableada, ya sea una con fibra óptica y la otra con cable Ethernet. El servidor aquí es como el cerebro de la red, es donde se va a almacenar y procesar los datos. Todos los dispositivos en la red pueden enviar información al servidor y recibirla de vuelta, sin importar si están conectadas por cable o por Wi-Fi. Para realizar la simulación nos vamos a la opción de Simulation y nos vamos a alguno de los dispositivos que queremos que envíe el mensaje al servidor. Después de que se nos abra la ventana, vamos a ir a la opción de Desktop y a la opción de Web Browse, el cual es un navegador web. En URL vamos a estar poniendo la IP del servidor, que este es 192.168.1.1, y de ahí le vamos a dar al botón de ir y vemos como en la PC ya tiene cargado el mensaje, para posteriormente comenzar la simulación dándole al botón de play. En los primeros 3 o 4 eventos de la simulación vemos que aparece por primera vez el protocolo TCP. Estos 3 eventos son la primera fase, que es el establecimiento de la conexión. El primer evento TCP es cuando el cliente envía un mensaje CYN, que es una solicitud de conexión. El segundo evento TCP es el servidor respondiendo con un CYN ASK, que es una respuesta de aceptación de conexión. Y el tercer evento TCP, el cliente envía un ASK, una confirmación, para completar el establecimiento de la conexión. En estos eventos se utilizan las capas de la 1 a la 4, la física, enlace de datos, red y transporte, porque se está estableciendo una conexión. El siguiente evento después de TCP, el que se nos presenta, ya están utilizando el protocolo HTTP. Esto ya entra dentro de la segunda fase, que es la comunicación con este protocolo. Una vez que se establece la conexión con TCP, el cliente puede empezar ya a utilizar el HTTP, que este es un protocolo de la capa de aplicación. En este momento se envía la solicitud HTTP al servidor. El primer evento HTTP es cuando el cliente envía la solicitud HTTP. El segundo evento HTTP que se nos muestra es el servidor respondiendo con los datos solicitados, la cual en esta segunda fase se involucran las capas de las 5 a las 7, sesión, presentación y aplicación, además de las capas inferiores 1 a la 4, porque ahora estamos transmitiendo los datos reales de la aplicación. Dentro de los eventos, después del primer evento HTTP, vemos que se intercala con un evento TCP. Esto ya entra dentro de la tercera fase de gestión de la transmisión con TCP. ¿Por qué ocurre esto? Porque durante la comunicación con HTTP, el protocolo TCP sigue trabajando en segundo plano para garantizar que los datos lleguen correctamente. Los datos enviados en la capa de aplicación HTTP son segmentados en pedacitos y TCP se encarga de transportarlos correctamente. TCP lo que hace es enviar ACKs para confirmar que cada segmento de datos fue recibido correctamente o reenviar segmentos si algo falló. Después del evento HTTP se nos presenta el primer evento adicional TCP, que se encarga que después de que una parte del HTTP se ha enviado, TCP se encarga de enviar un ACK para asegurar que los segmentos han sido recibidos. El segundo evento adicional TCP que se nos muestra es otro ACK para confirmar la recepción de más datos. Aunque ya estamos transmitiendo datos de aplicaciones, o sea, de HTTP, TCP sigue trabajando para garantizar la entrega confiable de los segmentos, y esto lo hace utilizando las capas de la 1 a la 4. Después del último evento HTTP vemos cómo la simulación nos sigue arrojando eventos TCP. Esto se debe a la cuarta fase, que es el cierre de la conexión TCP. Esto sucede una vez que toda la información HTTP ha sido transferida. Por ejemplo, la página web ya cargó en el usuario destino, pues ahora la conexión TCP se cierra. El cliente o el servidor envía un mensaje fin para iniciar el cierre de la conexión, mientras que el otro extremo responde con un ACK y luego envía un fin y ACK finales para completar el cierre. Nuevamente solo usan las capas de la 1 a la 4 para cerrar la conexión. El modelo Open System Interconnection, o por sus siglas modelo OSI, es un marco de referencia que describe cómo los sistemas de comunicación se conectan entre sí. Este se divide en 7 capas, donde cada capa cumple una función específica en la transmisión de datos.
La primera capa es la capa número 7, que se llama capa de aplicación. Esta es la más cercana al usuario. En esta capa se toma el mensaje que el usuario quiere mandar y lo prepara para ser enviado. Proporciona servicios y protocolos que las aplicaciones utilizan para interactuar con la red, como en este caso es el protocolo HTTP. La siguiente capa es la capa número 6, que es la capa de presentación. Esta se encarga de la traducción de los datos entre el formato red y el formato que puede ser entendido por las aplicaciones. En Packet Tracer, las funciones de la capa de presentación generalmente no se simulan explícitamente, ya que la simulación se centra más en la transmisión de datos a nivel red y transporte. La siguiente capa es la capa número 5, que se llama capa de sesión. Esta capa establece una conexión con la computadora destino para asegurarse de que ambas están listas para intercambiar datos. En muchos protocolos que se simulan en Packet Tracer, la función de esta capa está integrada con la capa de transporte, ya que, por ejemplo, en la capa de transporte se utiliza el protocolo TCP, ya que maneja algunas funciones de la capa de sesión. Y pues el protocolo TCP se encarga de realizar la conexión entre ambas computadoras, de mantenerla y de finalizarla. Por eso no es necesario representar esta capa de manera separada en la simulación, porque en los eventos se nos muestra que se está utilizando el protocolo TCP y básicamente este protocolo ya realiza esta conexión. La siguiente capa se llama capa de transporte, la número 4. Aquí en esta capa el mensaje se divide en pedacitos, los cuales se llaman segmentos. Esta se asegura de entregar de forma confiable los datos entre los dispositivos en una red. Si por alguna razón alguno de estos pedacitos se pierde, no hay problema porque en esta capa se vuelven a enviar para que estos puedan llegar a su destino. Los protocolos más conocidos en esta capa son TCP. Este es confiable, garantiza la entrega de los paquetes y mantiene el orden de los mismos. El otro es UDP. Es rápido, pero no garantiza la entrega de los datos ni el orden. La siguiente capa es la capa de red, es la número 3. Esta capa se encarga de dirigir los segmentos a través de la red. Básicamente el mensaje que se dividió en pedacitos en segmentos, en esta capa ahora esta se va a encargar de dirigir estos pedazos por el mejor camino para llegar a la computadora destino. Esto lo hace utilizando las direcciones IP para encontrar este camino que es el más óptimo para cada uno de los segmentos. La siguiente capa es la capa número 2, que se llama capa de enlace de datos. En esta, los datos se preparan para viajar a través del medio físico, ya sea cables o señales. Se crean paquetes con las direcciones MAC para identificar los dispositivos que envían y reciben el mensaje. Es como si nosotros mandáramos un paquete a un familiar. Este obviamente tiene que tener la información tanto del remitente como la del destinatario. Es lo que se hace en esta capa. Une los segmentos en un solo paquete y este paquete va a tener como información la dirección MAC del remitente como la del destinatario. Y es en esta capa donde también operan los switches, ya que gestionan cómo los dispositivos dentro de una red local se comunican utilizando sus direcciones MAC. La última capa, pero no menos importante, es la primera, la capa física. Esta es la más baja del modelo OSI. Aquí ya es cuando el mensaje viaja en forma de señales eléctricas, ópticas o de radio a través del cable o por Wi-Fi hasta su destino.